Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno amigos, pues ustedes dirán, ¿dónde está este tío hoy? ¿Dónde se ha metido? Pues evidentemente esto no es la Payancueva. Esto es, me he venido de Ocupa aprovechando las vacaciones. Lo que hace la gente en vacaciones, habitualmente mucha gente, es meterse en casa ajena, que es un deporte muy español, deporte de riesgo algunas veces, sobre todo para los que reciben la visita, y a veces también para los que hacen la visita. Bien, en mi caso yo he decidido, me voy de Ocupa, y me he venido de Ocupa a digamos, otra cueva, otra gruta, otra mazmorra de coleccionismo del amigo Teli Chavalas, que es un individuo que controla bastante tema de cómics, figuras y demás. Es un coleccionista y he venido a ver si le podía saquear. ¿Por qué? Pues porque como estamos en verano he dicho, vamos a salir un poco de la Payancueva y vamos a acercarnos a una cueva hermana, por decirlo así. Entonces, aprovechando que se estrena esta semana Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, pues he dicho, voy a pedirle a la colega Teli Chavalas que me busque algunos cómics que tenga él por ahí, de espada y brujería, de leyendas artúricas y demás. Y así es como he acabado aquí en la Payancueva, donde como ustedes pueden ver, voy a hacer una especie de... fíjense, todo lo que hay aquí es un poco una especie de... pues eso, de mazmorra de coleccionista impresionante, ¿vale? Bien, dentro de todos los tesoros que hay por aquí, pues vamos a ver si encontramos algunos que hagan referencia a pues un poco a la leyenda artúrica y demás. Entonces vamos a ver, aquí tenemos uno que me acaba de pasar el colega Teli Chavalas, que se niega a aparecer, quiere mantener su anonimato, su economato o lo que quiera mantener, así mucho mejor, gracias Teli, me ha puesto luz y todo. Y bueno, y este es uno de Aventuras Bizarras, es el número 5 del Marvel Magazine, que editaba aquí Forum, 140 pesetas de la época, que esto debe de ser, pues bueno, esto es un poco digamos una alternativa a lo que era el cómic americano habitual, como bien pone en la portada, y por lo que estoy viendo, este cómic es un lujazo en cuanto a temas. Vamos a ver, voy a cambiar, como siempre, vamos a echarle un vistazo al cómic. Bueno, ahí tenemos el cómic, y bueno, a mí la colección de Aventuras Bizarras, esto es un poco en busca del rey. Voy a ver de qué año sería. ¿De qué año podría ser? Esto es curioso, ¿no? Porque ya para empezar empezamos mal. Sí, es el número 5. Y aquí tenemos, es una publicación de Ediciones Forum. Y estamos en el año 1984. Fíjense lo que se editaba aquí en el 84. Voy a ver si no pongo el dígito donde no debo, que después me echan la charla. Y bueno, y es un poco otra variante de lo que era la leyenda de Arturo, que bueno, Guy Ritchie nos ha dado una versión ahora en la película, pero con toda la parte de, pues eso, monstruitos y demás historias, y más cercana un poco a lo que es espada y brujería. Y esta colección pues estaba bastante bien, porque era, digamos que está muy en la línea de lo que era... Uy, por ahí se ha caído algo. Estas las cosas de buscar algo en la Teli Chavalas cueva. Fíjense cómo además te traían... Era una colección interesante esta de Aventuras Bizarras, porque incluso te traía artículos. Incorporaba artículos de, pues eso, la nueva aventura en Estados Unidos, los tiempos de Camelot y demás. Y crónicas de Angoulême, del Festival de Angoulême. Digamos que no era solo lo que era el cómic, la historieta, sino que traía pues otro tipo de materiales bastante curiosos. Aquí por lo que veo, yo no he llegado a leerla, o esta me la acaba de pasar Teli, se la voy a robar en cuanto acabo de hacer este vídeo. Es más un poco Merlín, pero además si se dan cuenta es un Merlín tipo casi Conan, o sea, esto no es Gandalf, sino que el hombre ha estado haciendo pesas y demás. Así en plan, está un poco cuadraete y todo esto, ¿no? Y siempre con la damisela en peligro y tal. Es una versión de Merlín muy, por decirlo así, muy activa, ¿no? Muy proactiva y tal. Con mucha fisicidad y demás. Después creo que Teli tenía por ahí algo de... Exacto. De otro cómic curioso, del Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente ya saben que era el trabajo genial de Harold Foster. Y el Príncipe Valiente, yo por ejemplo cuando veo en
en la película de Guy Ritchie la aparición de los vikingos y demás, pues me acordé de lo que del papel que le había dado Harold Foster a los vikingos en su historia, en su propia versión de la era del mito artúrico, del mito del rey Arturo, de la tabla redonda y demás, para su personaje, ¿no? Y digo que me acuerdo porque aquí tenemos a Voltar, que es el vikingo, digamos, que coprotagoniza esta parte de la historia, con el príncipe valiente y demás. Este es un número donde además pues aparecen bastante esos vikingos que tenemos tan presentes en la película de Guy Ritchie, ¿no? Y es un poco con todo lo que era lo que hacía Harold Foster, jugando además con ese tipo de despliegue de personajes y demás. Ahí tenemos lo que son las naves vikingas. Y este número además concretamente, yo creo que terminará porque sin haber, este número tiene bastante protagonismo de todo lo que son los vikingos, que son una parte, un recurso curioso que emplea Guy Ritchie en su película del Rey Arturo, siguiendo, digamos, también, pero no hay que olvidar que en definitiva todas estas películas y todas estas actualizaciones de personajes, en el fondo siempre están siguiendo las huellas y las pistas de sus precedentes. Y en este caso, pues evidentemente tenía que hacer ese tipo de ejercicio, que además los vikingos le vienen muy bien. Después tenía la parte en color, que es un poco la parte más, digamos, donde se ve más la brillantez del trabajo que hacía. Yo creo que además en la versión, si hubo algo curioso en la versión que hicieron en Hollywood de Príncipe Valiente, fue precisamente el trabajo que tenían ellos también con el color y demás en la película. Pero vamos, esto es un poco la que era la versión de los tiempos artúricos de Harold Foster, ¿no? Con todo el despliegue de dibujo pues casi al milímetro, detalle a detalle. Sabes que en cualquier viñeta te encuentras todo, digamos que muy dibujado, muy planteado y demás. Y bueno, y estos son dos ejemplos. Hay otro que no hemos conseguido localizar, pero que sabemos que está. Yo tengo un ejemplar, él tiene otro, pero ninguno de los dos somos capaces de sacarlo de su escondrijo. Está escondido, pero ¿no? Está escondido, ¿verdad? Claro. Camelot 3000, que es otra. Este es otro tomo de los días del rey Arturo, como bien pone ahí. Otro tomo del Príncipe Valiente, que es otro personaje, digamos, un poco de referencia, ahora que viene la película, pues para hacerse una idea del tipo de trabajo que se ha estado haciendo con leyendas artúricas en el mundo del cómic y demás. Y mantener un poco ese juego. Hombre, evidentemente a mí me gusta ya más la parte de Harold Foster. Este otro que me has dado, ¿cuál es su gracia? O sea, ¿por qué? Ese es más moderno. Ya, no, si moderno es, pero es que, no sé, estoy viendo los dibujos y me estoy quedando un poco pasmaete. Sobre todo teniendo en cuenta que he estado viendo antes lo de Harold Foster, y esta versión moderna, ¿esto a qué obedece? Esto, aparte de sacar pasta, claro, lógicamente, que es un poco el asunto, pero quiero decir... Está mal, por lo menos se lo curra. Sí, no, si currado está, pero es que, a ver, esto es un poco la corte de Camelot. Este es Arturo, y es un poco una versión, digamos, moderna de lo que era la imagen que tenemos del mundo de Camelot en las historias del Príncipe Valiente, aunque me van a perdonar ustedes que a pesar de lo que diga Telly, yo no se lo curra, sí, currado está, pero vamos, yo me voy a quedar casi mejor con el de Harold Foster, manías que tiene. Pero, joder, mejor que Rob Liefeld. A ver, aquí me dice el amigo Telly que mejor que Rob Liefeld, pues claro, que sí, que no se conforma porque no quiere también, ¿no? Sin ánimo de defender a los fans de Rob Liefeld, ¿eh? Por supuesto, que no nos vayan a tirar tomates, y en todo caso, si tienen que tirar tomates, busquen la Telly Chavalas Cueva, no la Payan Cueva, vaya dicho que no estoy allí. Que a verlos tiene que haberlos. A verlos, haylos. Bueno, y siguiendo un poco con el tema este de espada y brujería, estoy viendo una cosa curiosa, y es que a ver, hoy no tenemos aquí al alienígena Florito, pero curiosamente acabo de tropezarme. Tenemos a un primo suyo, ahí lo tienen, con su pijama blanco, bien rodeado de colegas de juerga, y que no está, Florito y no está, porque Florito es una criatura de la Payacueva, además ni quien lo saque de allí. Pero bueno, aquí vemos que su primo tiene bastante buena compañía. Yo creo que estos bichos en el fondo nos controlan la mente friki o algo, ¿no? Bueno, ahí tenemos también
pues eso, un poco una selección del tipo de coleccionismo que tiene este hombre, que tiene Telechavalas en su cueva, de figuras y demás. Psicópata en general. Psicópata en general, como él dice, ¿no? Bien, tiene incluso los Darth Vader de distintos tamaños, lo cual está muy bien. Y sobre todo hay una cosa que a mí me llama especialmente la atención, y es, dentro de este lugar, son las figuras de Batman. Porque hay una dedicación al personaje de Batman bastante curioso, pues sobre todo en las variantes, de todas las figuras que han estado sacando y demás, de distintas posibilidades. Y aprovecho para dar un saludo ya de paso al amigo Galindo, que sé que ve estas cosas, y que hoy precisamente me ha mandado una foto de él mismo en su misma mismidad, digamos con el uniforme de Batman, y decía que era inquietante. Pues mira, ¿ves, Galindo? Hay Batman, más versiones de Batman más inquietantes que las que tú me has propuesto. Aquí tenemos algunas de las más curiosas, ¿no? A mí especialmente me llama mucho la atención este Batman vampiro, que es uno de mis favoritos dentro de esta colección. Fíjense las variantes que propone el personaje de Batman, y por lo tanto, precisamente por esto es por lo que a mí, incluso hasta tenemos esta, que es otra. Esta es mi segunda. La primera sería el Batman vampiro, pero indudablemente la segunda sería esta otra versión de Batman. Y digo, con la cantidad de variantes que hay del personaje, con la cantidad de posibilidades que hay, ahora que están hablando de todo este tema de la posibilidad del multiverso y de explotar más multiverso en las producciones, en los largometrajes de DC, pues llama la atención que la gente se pegue tanto al tema de que si Batman solo puede ser Christian Bale, que si Ben Affleck, que si no sé qué, que si Ben Affleck lo va a dejar y lo va a coger otro. Vamos a ver, Batman es un personaje que admite todo tipo de posibilidades, como estamos viendo simplemente en estas figuras. Aprovechando, ya digo, que me he colado de Ocupa en la Telechavalas cueva. Y fíjense, si solo con estas posibilidades de figuras y demás tenemos todas estas variantes, imagínense todas las variantes que se pueden aceptar en cine sin que nadie tenga que rasgarse las vestiduras. O sea que tranquilidad y paz. Fíjense, aquí tenemos otra más arriba, tenemos otra figura más de Batman. O sea que aquí con su primo Superman. Pero vamos, esta otra figura de Batman y tal, las variantes del personaje, del reverso tenebroso, por decirlo así. Vamos, que tenemos al alienígena Florito en muy buena compañía, ¿eh? Aquí incluso con figuras de lo que es un poco el universo, más de distintos tipos de universos que están explotando todo el tema de coleccionismo y demás. Y bueno, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de toda esta polémica que si Ben Affleck, el tema del cambio de multiverso con la película esta de Flash y todo esto, que si va a ser el padre de Ben Affleck? Al padre de Ben Affleck creo que lo tenías tú, vamos, no al padre de Ben Affleck, vaya, al padre de Batman lo tienes por aquí, me parece, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? Ese. Este, ¿no? O sea, este sería el Batman de lo que es la movida esta de Flash, que ahora están planteando, que es por lo que Jeffrey Dean Morgan, el tema de Flashpoint, es por lo que Jeffrey Dean Morgan está haciendo prácticamente una campaña en internet postulándose como el Batman de Flashpoint. Estaría bien, pero Ben Affleck también está bien. Yo no sé por qué la gente se queja de Ben Affleck, no lo entiendo. Pues porque la gente se queja. Si no se quejaran, ¿qué iban a hacer en internet? Es decir, ¿qué van a hacer los haters si no se les deja quejarse? Yo también me quejo de otras cosas. Claro, o sea, si el caso es quejarse, ¿no? Es decir, pero vamos. A mí Ben Affleck me parece que lo hace bien. Ben Affleck está bien, y yo creo que Jeffrey Dean Morgan me apetecería verle en esto de Flashpoint, aunque fuera en un planteamiento de cameo y demás, porque esta variante de Batman además en los cómics está bastante bien. De hecho es bastante más siniestra, creo yo, que el Batman original, ¿no? Sí, está curiosa. Bueno, y ya que estamos con Batman, bueno, hay que decir que este hombre tiene de Batman, pues librería y media, 2 librerías, lo que sea necesario. Aquí tenemos la versión de la que hablábamos de Flashpoint, el tema de ese universo, además con gente potente, Brian Azzarello y Eduardo Risso, y este sería un poco de lo que estamos hablando, de todo esto de Jeffrey Dean Morgan y demás. Este sería el Batman digamos, de la parte alternativa de Flashpoint, que ya saben que después lo van a utilizar como le parezca bien al cine, porque lógicamente tiene que tener su planteamiento, pero es curioso cómo cambian las cosas
en el tema del multiverso y cómo dentro de la mitología habitual de Batman pues nos encontramos otras posibilidades. O sea que Batman en ningún caso es un personaje, digamos, aunque sea de carácter totémico, o sea un tótem, pero no es un personaje rígido que no permita variantes y que no permita adaptaciones de todo tipo. Es decir, a mí el Batman de Flashpoint del universo, lo que sería o lo que debería interpretar Jeffrey Dean Morgan si son coherentes con Batman v Superman. Es decir, eso sería lo lógico, ¿no? Pero este otro tipo de Batman, pues ya ven incluso en el propio dibujo de Rizzo, pues es un Batman que ofrece interesantes variaciones respecto a lo que hemos visto hasta ahora del personaje en cine, cuando lo interpreta Christian Bale o cuando lo interpreta Ben Affleck, lo que son las alternativas. ¿Quién muere, quién no muere? No vamos a decir más, pero vamos, el tema de Flashpoint lo tenemos aquí y es digamos un poco esa otra versión de Batman que se plantea, digamos, en este universo alternativo, ¿no? Y que es el padre de Bruce Wayne. No vamos a decir por qué, pero es bastante interesante el padre de Bruce Wayne. Incluso fíjense que hay aquí una cosa que me ha gustado mucho, que sacaron figuras de acción de Flashpoint, sacaron las figuras de acción y como ven el Batman que aparece ahí, pues es el que tenemos aquí en la cueva de Telichavalas. Y ahí, por supuesto, tenían que sacar Flash, que era lo esencial, y otro tipo de personajes de la esta. Esto salió en julio de 2011 y estas eran las figuras que acompañaban al cómic y que además, pues bueno, eran un reclamo también para los coleccionistas y demás, ¿no? Y este es un poco el juego de lo que se plantea Azzarello con Eduardo Rizzo en esta parte de Batman Night of Vengeance, de Flashpoint. Y ya digo, a mí me parece que es bastante curioso el planteamiento que hace, ¿no? Como decía antes, el colega Telichavalas tiene aquí, bueno, tenemos aquí a Spiderman haciendo la competencia, estamos hablando de Batman, pero tiene aquí pues cosas... Se mete por todos lados. Sí, es que como es el hombre araña, pues hace lo que hacen las arañas, todo lo que las arañas pueden hacer. Pero dentro me voy a permitir el lujo de hurgar, porque aquí hay, para mí, auténticas joyitas. Por ejemplo, este lo tienes en 2, pero a mí me parece que este de Batman, este tomo de Batman es... yo lo tengo también, pero él lo tiene mejor conservado, porque lo compró cuando tenía que comprarlo. Ediciones 5 sacó este tomo de las mejores historias de Batman jamás contadas, pero no se conformó con eso, sino que, a ver, el amigo Telichavalas me haga de exacto. También sacaron, bueno, por un lado está lo que son el tomo de las mejores historias de Batman jamás contadas, que fíjense, se remonta, digamos, a los comienzos del personaje y pues es uno de los coleccionables que estoy viendo ahí, 18 pavos, macho, 18 euros te costó esto. Madre mía. No es por... A mí me costó un poquito menos. Me costó, no sé si fueron 4 o 5 pavos, pero... Era su precio, eran 3.000 pesetas. Ya. No está tan... lo mismo que cuando salió. El mío, pues 3.000 pesetas cuando salió, o sea, fíjense, 3.000 de las últimas pesetas, 18 pavos, a ver, es injusto, 2.000, que se ve, 2.900 pesetas, o sea, un tomo curioso. Aquí decían celebración del 50 aniversario de Batman a través de sus mejores aventuras y efectivamente pues ahí lo bueno es que tienes una posibilidad de ver cómo cambian, lo que decíamos antes, cómo ha cambiado el estilo de Batman con distintos dibujantes, guionistas y demás, y cómo por lo tanto el cine o la televisión se puede permitir el lujo de hacer exactamente lo mismo, es decir, puede haber cambios de personaje en cualquier momento y eso no significa que el personaje deje de ser lo que es. Aquí tenemos una viñeta con 2 caras y el Batman, como el personaje de Batman, como ha ido cambiando. Cada uno tenemos nuestro favorito dentro del cómic. Hay gente que le gusta más este otro tipo de Batman, este otro diseño de Batman. Cómo ha ido cambiando el propio diseño del propio murciélago en el traje del personaje. Y como estos son las historias de Batman, las mejores historias de Batman, pues cómo va cambiando el personaje y tal. Y después, por si eso fuera poco, a mí esta es la tapa que más me gusta, tengo que decirlo. Es un poco, este es el Batman que quizá por edad y demás, pues al que yo estaba más acostumbrado.
¿eh? Yo soy más de la etapa Neil Adams y para mí Batman es eso. Y después, naturalmente, el Caballero Oscuro y tal. Pero sin olvidar que la parte de Caballero Oscuro y todo esto que hizo Frank Miller, en el fondo lo que estaba haciendo era, en mi opinión, recuperar un poco esta idea del Batman que... Justiciero oscuro y tal. Exacto, en el momento en que estaba para mí en su parte más alta, digamos, el personaje. Y Neil Adams, por ejemplo, es algo que yo me gustó mucho. Creo que tenía mucho de Neil Adams la primera película de Christopher Nolan, Batman Begins. Y después, para que no esté solo Batman, pues tenemos las mejores historias del Joker, jamás contadas, que es un poco el equivalente del mismo tomo, supongo que al mismo precio. Ah, no, está un poquito más barato. 2.700 pesetas de las antiguas. Que el Joker es un hombre de gustos sencillos. Claro. O sea, más barato. Le gusta que era la gasolina, ¿no? La gasolina, las balas son baratas, eso no. Las balas y la gasolina son económicas. A este, pedirle que te ponga una pecera en casa tiene su peligro. Y la portada está muy bien. Y aquí pues un poco lo mismo, es decir, desde los primeros diseños de Joker, porque Joker también ha tenido muchos cambios y muchas variantes, desde los primeros diseños hasta un poco el Joker que ya conocemos y que de alguna manera pues define más al personaje en la actualidad. Lo bueno de esto son la evolución, los disparates que se les ocurrían en algunas viñetas a los dibujantes y demás que abordaron el personaje. Y supongo que aquí también vendrá alguna de Neil Adams. Esta etapa. Esta de Jim Aparo. Yo creo que Jim Aparo también me convencía. era esta. De Neil Adams Es esta. sería esta. Este es un poco el... Que por cierto, esto me suena a portada de otro cómic que tenemos por algún lado, me parece. Me suena mucho. Similar. Pero ese es mi imagen de Batman. Ahora, yo no puedo decir ahora, no, todo lo que no sea exactamente esto a mí no me interesa porque, para empezar, si juegan con esos tonos de color sería imposible. Pero fíjense, aquí tenemos otro que es, también creo yo que es una buena definición de lo que es el personaje de Batman tal como yo lo concebía. Estos son los que se compraban, los que yo me compraba cuando era chaval y por lo tanto esta es la imagen. Es el tuyo. De hecho este es mío, ¿no? Este te lo pasé yo, ¿no? Vaya, esto ya ha dolido, eso ha dolido. Y el caso es que este es el concepto que yo tenía de Batman, pero cuando te ponen otro distinto, pues más o menos lo acepto, aunque tengo que decir que a mí no me hizo ni puñetera gracia el de Tim Burton, precisamente porque no encajaba ni con el Caballero Oscuro de Frank Miller, ni con el concepto de Caballero Oscuro de Frank Miller, cosa que sí hace el de Christopher Nolan, y para mí también lo hace el de Zack Snyder, el de Batman v Superman, o sea, está en esa onda. Y tampoco encajaba con el concepto de Neil Adams, con lo cual me fastidiaba bastante. Bueno, pues esto es una joya. Y además es curioso porque esto sí que es una fricada de narices. Fíjense, por la parte de atrás te planteaban los elementos para hacer un diorama, para lo cual te tenías que cargar, ponía diorama para su mesa. Pero claro, si haces el diorama te cargas el cómic, con lo cual, maldita las ganas, ¿no? Pero bueno, si querías, pues si eras tan flipado como para cargarte el cómic, pues tenías el diorama. Obviamente yo no me cargué el cómic, pero se lo di a este señor, con lo cual, pues para que vean Bueno, era pequeño, la buena gente que soy, pero vamos, esta edición ya, yo creo que este tipo de ediciones, como se han puesto ahora prohibitivas, porque yo no sé esto cuánto costaría en su momento, pero vamos, sí, este es ahí lo tiene, Batman de Neil Adams, ese es el concepto. Que volvemos a tropezarnos con el Joker. Y es un poco incluso te ponían, esto es del año 1976, o sea, un año después de Tiburón. Un año después de Tiburón y esto es una joya, esto es una gozada de cómic. Esto es otro que casi te apetece leerlo. Es como las mejores historias, pero en pequeñito. Bueno, en pequeñito no de tamaño, sino de páginas. Sí, porque aquí vendrían, ¿cuánto que podía venir aquí? Un par de historias, ¿no? No, más, a lo mejor 5 o 6. O sea, insistiendo en esa idea, ¿no? Es un precedente de Bane, además. Exacto, eso estaba yo pensando, efectivamente. El odio del verdugo encapuchado, segunda parte. De Carmine Infantino. Y este cómic debió salir cuando todo lo de Adam West. O sea que ya entonces tampoco le seguían mucho el rollo
a la serie de televisión. A la serie de televisión. Sino que había una variante de... Sí, está claro, esa era un poco el... Quizá lo que más copiaran fuera el coche, y creo que tampoco, porque el modelo de Batmóvil... Pero sí, efectivamente, esto es un claro... Acabamos de tropezarnos con un claro precedente de Bane, que titularon en su momento El odio del verdugo encapuchado. De hecho, creo que más atrás no sé si hay una escena parecida. Que va... Vamos a ver. Bueno, ganar le gana, de luego le pega una paliza. Pero es que este es luchador y tal. Sí, pero... claro. Este es el tema de... Sí, tiene lo que es la variante de lo que era en aquel momento el personaje del verdugo encapuchado este. Pero para que vean que además siempre se está reciclando un poco un concepto de idea y tal, ¿no? Y que tampoco es que tenga que haber siempre todo nuevo bajo el sol. Lo que yo veo aquí es que van cambiando. Una cosa que me molestaba a mí de este tomo es que me iban cambiando de época. En lugar de tener una progresión cronológica como la que tiene el tomo, van saltando de un lado a otro. Entonces estabas leyendo esto, eso era muy habitual del cómic que se publicaba en España en esa época. Estabas leyendo un tipo de un diseño de personaje. Pero creo que esta era una versión de uno de allí, ¿eh? Sí, ya. Pero es la desorganizada. Probablemente, claro, a lo mejor en Estados Unidos en la edición original lo hacían. Pero un poco desconcertante. O sea, te estás encontrando con este tipo de Batman y a lo mejor en la página siguiente con otra historia te encuentras con un... Esto también, esta es la parte esta de dibujo y tal, digamos que entra ya un poco en clave más tenebrosa del personaje. Esta tenía una viñeta página muy buena de un incendio que salvaba a un chaval y era una viñeta que es para un póster, ¿no? Sí, esa póster o camiseta, claro. Sí, esta viñeta, este era un poco el tema. Esta viñeta, el tema es y luego curioso. Viene uno que venía en el de las mejores historias, que es el del piloto ese. El del rodaje, que sale también el as enemigo. El as enemigo, que es otro personaje. Bueno, que están rodando una película del as enemigo y sale un tío disfrazado del as enemigo, pero vamos, no es el as enemigo original. Pero fíjense cómo hay lo que decíamos, distintas opciones de Batman. Claro, a mí me molestaba, yo estaba leyendo esto, me saltaban al otro. Claro. Al Batman de los primeros tiempos, que no era el de mi época, y me tocaba las narices. O sea, que yo entiendo que la gente diga, es que este no es el Batman que yo conozco y tal. Pero realmente sí que te encuentras con que el personaje es un personaje que se adapta bastante a todo tipo de posibilidades y tal. Bueno, esta salida de la Payancueva nos ha llevado a ver distintas cosillas curiosas. Yo quería mostrarles cómo el tema Payancueva es mi caso, pero hay cantidad de coleccionistas, y yo sé que algunos de vosotros también sois coleccionistas, que tenéis vuestras propias colecciones de cómics, de libros, de DVDs, Blu-rays, etcétera, y que en un momento determinado, pues, en fin, cada uno tenemos nuestro recurso para ir metiendo nuestras colecciones y nuestras cosas. Y quería simplemente irme de ocupa a la cueva de Teli Chavalas, del que hablamos muchas veces Usero y yo en nuestros vídeos, y un poco para ver las joyas que tiene aquí. Tiene muchas más, que pasa que ya nos vamos a 27 minutos y lo vamos a dejar aquí, pero tiene muchas más. Ahora, entre algunas de las que tiene, a mí me gustan mucho las enciclopedias de lo esencial y demás. Y después hay otro tomo que también es curioso, que es este. Este también era dificilillo de encontrar. Las mejores historias de equipo jamás contadas, donde esto casi para ir preparando la idea de la Liga de la Justicia y demás. Aquí tiene que haber alguna de la Liga de la Justicia, tiene que haber más de una seguramente, ¿no? De la Liga de la Justicia no lo sé, pero como son team-ups... son team-ups, exacto, o sea que a lo mejor no tienen... Pero bueno, es un poco un precedente, sobre todo con el tema de Superman y todo esto. Y fíjense, los tomillos que se sacaban en aquella época. Esto ya digo que los editaba 5 y eran tomos bastante curiosos, que algunos todavía se pueden encontrar por ahí, pero claro, este ya no localizamos 2.850 pesetas de la época. Con lo cual, pues bueno. 18 euritos hoy en día. 18 euritos de Belló. Bueno, vamos a dejar aquí, que nos vamos de tiempo. Queremos ir a comer, porque aquí no solo me van a prestar TVO, sino que me van a echar de comer, así que no tengo queja. Y bueno, simplemente pues aprovechar para esto, para deciros que si os gusta todo esto que hemos hecho, ir teledirigiéndonos vosotros mismos, nos vais contando qué os interesa más, qué os interesa menos, si queréis más cómic, menos cómic, más figura, menos figura, más rareza, menos rareza, más película, menos película, en fin, vosotros vais teledirigiendo el tema, ¿vale? Y ya para acabar,
vuelvo a ser yo, estoy aquí, estaba cabeza abajo, ahora estoy cabeza arriba. Ya para acabar, simplemente una opinión de las noticias que han salido esta semana. Mila Jovovich como la reina de la sangre en el remake de Hellboy. Pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece perfecto. De hecho, todo lo que estoy oyendo del remake de Hellboy, y ya lo he comentado en alguna ocasión en el Hollywood de la revista en papel, de la revista de kiosco, de la revista Acción en kiosco, cuantos más cosas leo del remake, a pesar de que no está Guillermo del Toro, pues más cosas me llaman la atención. Y a mí esto de que incorporen ahora a Mila Jovovich en clave de villano, pues me parece todavía más interesante, y creo que es un anzuelo muy bueno para este intento de reflotar el personaje y de relanzar el personaje. Que no esté Guillermo del Toro, bueno, pues a los que somos seguidores de Guillermo del Toro nos puede tocar un poco las narices, pero la realidad es que con el tipo de director que tiene, el tipo de plantilla que está recogiendo, yo creo que además le van a meter más pasta y creo que va a tener un desarrollo, sobre todo la clasificación R, que es lo esencial, es decir, que sea una clasificación para adultos y demás, pues podría ser mucho más interesante. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. A ti, Teli, ¿qué te parece lo del nuevo Hellboy de cine? Bueno, ¿Hay ganas? ¿No hay ganas? tiene buena pinta. Ganas, bueno, sí. Sí. No lo dice muy convencido, lo dice muy diciendo, si me pagas tú la entrada, pues a lo mejor me voy contigo y tal, pero vamos, para que no tengas el sillón vacío al lado. Claro. Esto se parece mucho a ese anuncio de las hamburguesas que hay circulando por televisión. Me he traído un amigo y tal, y después el otro dice, no, yo no soy su amigo, pero vamos, la hamburguesa está buena. Bueno, pues esto es algo parecido, pero al revés. Sí, bueno, pues eso, que lo he dicho, que a mí Mila Jovovich haciendo de villana en el nuevo Hellboy me parece un apunte muy interesante, muy recomendable, y de momento vamos a ver cómo sigue circulando eso, pero tiene buena pinta. Bueno, y voy a seguir hurgando por aquí a ver qué le puedo pedir prestado al amigo Teli Chavalas. Gracias, Teli, por dejarnos incursionar en tu cueva. De nada, es un placer. Y bueno, y hay mucho más que mostrar. Ya digo, de vez en cuando es posible que hagamos un especial de cueva de Teli Chavalas dentro de la Payancueva, porque es muy curioso todo el material que tiene aquí, que no lo tengo yo, vamos. Él la ha tirado más por coleccionismo de todo, y yo soy más disperso y menos organizado. Entonces, bueno. No, tampoco es que esto esté muy organizado, ¿eh? Bueno, organizado no sé. De hecho, no hemos encontrado Camelot 3000, que no lo he encontrado, que es algo que os recomiendo para el tema de Arturo, pero bueno, seguiremos buscando y seguramente lo encontraremos. Lo malo es que yo lo he buscado en mi casa, mi ejemplar, y tampoco lo encontraba. Bueno, lo dejamos aquí. Venga, si todo va bien y si seguís dando like y si os sigue gustando esta movida, seguiremos con ella la semana que viene y tal, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer, Usero? Darle al like y suscribirse al canal, dejar comentarios, que siempre contestamos siempre que podemos, pero darle al like y suscribirse, imprescindible, si no, os buscaremos. Adiós. Hasta pronto.